Paz de Cristo, mis queridos hermanos, es un gusto saludarles y poder desearle que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. Deseo agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes en esta hermosa tarde la palabra del Señor. Así también quiero agradecer a nuestro pastor Francisco Rogelio Rocha por esta oportunidad que hoy nos da de poder estar con ustedes compartiendo esta hermosa palabra. Hoy deseo que podamos ser edificados a través de esta palabra y que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda bendecir nuestras vidas. Yo creo que la palabra de Dios es eficaz, es portadora de vida y la intención de la palabra del Señor yo creo que es para salvación y vida eterna de cada uno de nosotros. Así que hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado ¿Cómo alcanzar la vida eterna? Yo creo que para muchos hay muchas, pues podamos decir, pensamientos, ideas que el hombre pueda tener y que se han compartido. Yo creo que muchas de las personas, predicadores, tal vez han hablado de esto, pero yo estudiando la Biblia, en este pasaje que hoy vamos a tomar como base bíblica, que es en Lucas capítulo 10, 25, yo pude encontrar aquí la base fundamental y que no tiene duda, que no cabe la menor duda de que cumpliendo con lo que nos dice esta parte de la Biblia, en estos versos de este capítulo, yo creo que eso es lo que Dios quiere y lo que Dios espera que hagamos para poder alcanzar la vida eterna. Vamos a la lectura bíblica en Lucas 10:25 que dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Si podemos darnos cuenta, esta palabra es una palabra directa, una palabra que no tiene lugar a dudas. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa claridad, nos dé ese entendimiento y que podamos a través de esta palabra abrazarla, guardarla y atesorarla en nuestro corazón y que podamos hacerla por obra en nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Padre, que tú, Señor, hayas llegado a nuestras vidas y te hayas, Señor, aleluya, apiadado de nosotros, Padre, y hayas hecho de nosotros misericordia. Yo te quiero pedir que hoy, Señor, en esta ocasión, Padre, a través de tu palabra, Señor, puedas, Señor, traer, Padre Santo, claridad, Señor, discernimiento, Señor, a nuestras vidas, a nuestro espíritu, Padre, para poder recibir esa palabra, Señor, y guardarla y ponerla por obra para que nuestras vidas alcancen, Señor, esa eternidad contigo, Padre. Quita todo lo que estorba y lo que perturba, Señor, todo nuestro ser. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo escuchaba este mensaje de esta palabra, para mi vida llegó algo muy hermoso, que pude comprender que a veces nosotros, nuestras vidas cristianas, la tomamos de una forma, pues que nos complicamos la vida. A veces hacemos tantas cosas y de lo que realmente debemos hacer, a veces lo dejamos para un lado. Pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Cuando estos hombres llegan a Jesús,
tal vez para probarle, pero esa palabra es una palabra directa, es una palabra clara, que ellos le hacen una pregunta y le dicen, ¿qué cosa haremos? O haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna. Entonces el Señor les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué lees? Y él le contesta acertadamente. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, bien has respondido. O sea que la respuesta que le dio este hombre era cierta, no tenía de más ni tenía de menos. Lo que él dijo era lo que realmente se debe hacer para poder alcanzar la vida eterna. Este hombre sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero tristemente yo creo aquí, como nos dice la palabra, que no lo hacía porque el Señor le dice, haz esto. Gloria a Dios. Y tristemente, uno de los más grandes problemas en nuestras vidas es que a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Esperando que otros lo hagan o deseando que otros lo hagan, pero nosotros a veces, aunque sepamos lo que tengamos que hacer, no lo hacemos. Y tristemente, eso es lo que pasa muchas veces cuando escuchamos, cuando sabemos lo que Dios nos manda en nuestra vida, lo que Dios ordena para nuestras vidas. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y eso nos lleva a llevar una vida que realmente está lejos de lo que Dios desea para nosotros. Y estos hombres, que eran hombres que conocían bien la ley, que sabían lo bien que tenían que hacer, tristemente, pues a pesar de ese conocimiento, a pesar de lo que ellos sabían que tenían que hacer, no lo hacían. Y así pasa con muchos de nosotros. Y yo reflexionando en esto, meditaba y llegó en ese momento una parte de lo que hoy estamos viviendo con ciertos alimentos, ciertos productos que hoy la ley, a través de la ley de la Secretaría de Economía y Salud, en la norma 55 establece que esos productos deben llevar una etiqueta. Esa etiqueta menciona la cantidad de azúcares, la cantidad de carbohidratos, de grasa, de sodio que llevan esos productos. Y casi todos esos productos, si no me atreveré a decir que todos, tienen excesos de todas esas cosas que son dañinas para nuestra salud. Y ahí lo dicen, que son dañinas para la salud. Así como también los cigarros, cuando dicen que son causa de cáncer, de muerte. Y aún así las personas los consumen, sabiendo que al consumirlos van a causar daño en su vida. Aún así las consumimos, sabiendo que no lo debemos hacer, porque van a ocasionar un daño a nuestra salud y pueden repercutir en graves problemas de salud en nuestras vidas. Pero aún así lo seguimos haciendo y sabiendo que la medicina, los médicos nos dicen que debemos ingerir otros productos que nos ayudan a mejorar nuestra salud, a mejorar nuestra calidad de vida, y no los tomamos, no lo hacemos. Y yo reflexionaba en esto y cómo es a veces el hombre, cómo es la humanidad, que sabiendo hacer lo bueno a veces no lo hacemos y hacemos lo malo que no tenemos que hacer. Y así como esto llegaba a mi vida y me ponía a pensar cómo nosotros a través igual de la palabra, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, y esperando que otros lo puedan hacer o lo hagan, y creyendo que nosotros a veces nuestras vidas están bien o estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Pero todo esto pasa algo similar en nuestras vidas, que nos enseña la Biblia sobre la vida eterna. Estos hombres intérpretes de la ley sabían muy bien lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Por eso aquí mismo Jesús le dice,
bien has respondido, haz esto. Porque ellos sabiendo, imagínense, eran los intérpretes de la ley. Ellos bien sabían y conocían la ley de Dios. Ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Pero tristemente no lo hacían porque Jesús le dice, haz esto. Poniendo en evidencia que ellos al saber lo que tenían que hacer, no lo hacían. Entonces Jesús les dice, hagan esto y vivirán. Porque realmente ellos no lo hacían. Y es que lamentablemente muchos estudian la Biblia, muchos leen la Biblia, pero no la aplican en su vida. Tal vez las estudian, se profundizan en el conocer la Biblia para enseñarlos a otros, tal vez para hablar a otros de la palabra de Dios, de la Biblia. Tal vez lo usan con otros propósitos, con otros fines, pero muy pocos, yo creo que leen la Biblia para hacer lo que ella dice. Porque conocemos a muchas personas que saben mucho de la Biblia, son maestros, se puede decir, de la Biblia, aún enseñan, pero en su vida no la practican. No hacen lo que ellos saben, no hacen lo que han conocido de la palabra de Dios, no hacen lo que la Biblia nos enseña o nos manda hacer. Son solamente tal vez hombres que conocen y saben, como estos intérpretes de la ley, que ellos saben o sabían lo que realmente tenían que hacer, pero no lo hacían. Y eso es una tristeza. Porque ¿de qué sirve tanto conocimiento? ¿De qué sirve tanta sabiduría de la palabra de Dios si solamente la tenemos ahí como un conocimiento guardado, como si fuéramos una biblioteca guardada solamente ahí, pero que realmente no la ponemos por obra? Entonces, esto trae a nuestras vidas situaciones que nos apartan. Hacemos acciones, llevamos un estilo de vida que vamos más allá de lo que debemos hacer. Son cosas que realmente hacemos cuando Dios nos las manda, cuando Dios nos la establece así, que debamos vivir de tal manera. Pero la vivimos y lo hacemos creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y no es así. Estos judíos fariseos, maestros de la ley, siempre estuvieron en contra de lo que Jesús hacía, pues para ellos siempre fue más importante los rituales religiosos que cumplir verdaderamente la voluntad de Dios. Para ellos, cumplir con todos esos rituales que ellos hacían religiosos, para ellos pensaron que haciendo todas esas cosas podían ellos alcanzar la vida eterna o estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Pero cuando Jesús vino y los confronta y empieza a ser Jesús a enseñar verdaderamente lo que era el camino de Dios, lo que Dios demandaba de los hombres, entonces estos hombres pues estaban en desacuerdo con Jesús. Por eso muchos lo criticaban, muchos de ellos no aceptaban lo que Jesús decía, porque Jesús vino a enseñar verdaderamente lo que era la ley. Entonces cuando confronta a estos hombres y les dice, ¿qué dice la ley? Ellos responden acertadamente. Y no es que haya un desconocimiento de ellos, pero ¿por qué entonces ellos no hacían lo que la ley, lo que Dios establecía para que el hombre lo hiciera y viviera una vida eterna? En el corazón del hombre hay muchas situaciones, como dice la misma palabra, el corazón del hombre es engañoso. Y es por eso a veces que nos atrapa el engaño y nos hace pensar que estamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Y cuando confronta a estos hombres, Jesús,
les deja en claro que lo que ellos estaban haciendo no podían alcanzar la vida eterna, que a pesar de todos esos rituales religiosos, y no es que estuviera Jesús en contra de todo eso, Jesús mismo los hacía, los practicaba, pero no, ellos no cumplían cabalmente, no llevaban a cabo completamente lo que verdaderamente era importante, lo que realmente era el mensaje, lo que realmente era el deseo del corazón de Dios, de hacer lo que Dios les mandaba en estos principios, en estos dos, podamos decir, mandatos principales, de amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y estos hombres no estaban haciendo eso. Y por eso cuando miraban que Jesús mostraba ese amor hacia el perdido, hacia aquellos hombres pobres, hacia aquellos hombres que vivían en el abandono, desechados por la sociedad, aquellos enfermos, aquellos hombres que vivían de una manera olvidada por la sociedad, ellos pues como que no les gustaba que Jesús hiciera eso. Pero eso era lo que realmente estaba mandando Dios desde un principio, cuando Dios le dio la ley, y ellos lo conocían. Pero ¿qué pasaba entonces en la vida de estos hombres que no podían llevar a cabo esos mandatos de Dios? Y podían hacer todo lo demás, podían hacer todos esos rituales religiosos que también, es cierto, Dios nos mandaba, pero no eran el principio, el fundamento para alcanzar la vida eterna, sino que por eso Jesús les recuerda y les aclara que haciendo esto vivirán, le dice. ¿Haciendo qué? Amar a tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para ellos tal vez fue difícil entenderlo o comprenderlo, y muchos pues ni siquiera le dieron importancia a todas estas cosas. Entonces, muchas personas, al ver la necesidad de otros que están sufriendo, aquellos pobres, aquellas personas necesitadas, enfermas, sienten lástima, sienten una lástima por estas personas, pero no sienten misericordia. Y la lástima es sentir un pesar, tal vez un sentimiento que te pueda causar cierto, podamos decir, un sentimiento de angustia, tal vez de pesar por las condiciones en las que está esa persona, y podamos decir, ay, pobrecito, mira, qué lástima que esté así, mira, pobrecito, esto y el otro, pero de ahí no pasa. Pero Dios no nos manda que tengamos lástima por las personas. Dios es muy claro aquí, y Dios quiere que tengamos misericordia. La misericordia es sentir un dolor profundo, es sentir un pesar grande en nuestro corazón que nos lastima, nos hiere, nos incomoda y nos mueve a hacer algo por aquellas personas para cambiar su condición, para mejorar su condición, para sacarlas de esa condición a una condición mucho mejor. Eso es misericordia. Por eso Jesús les muestra la parábola donde habla precisamente de aquel hombre, ¿verdad?, del buen samaritano. Allí en esa parábola del buen samaritano, Jesús les explica claramente, deja una explicación muy clara de lo que es hacer misericordia, de lo que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros conocemos esa historia de esa parábola, nos muestra cómo aquella persona fue herida por unos bandoleros cuando iba en el camino, y lo dejaron ahí como muerto, medio muerto, y dicen que pasa un sacerdote y pasa de largo. Después pasa un levita y también pasa de largo, y no atiende a esa persona que está en esas condiciones de lastimado, herido, allí en un camino
tal vez muy solitario. Pero dice que pasa un samaritano y este fue movido a misericordia. Y este samaritano dice que llega hacia donde está ese hombre herido y dice que lava sus heridas con vino, los unge con aceite, los venda y que los sube a su montura y lo lleva en esa cabalgadura hacia un lugar seguro para que lo atiendan. Y él paga, dice, 2 denarios para que lo atiendan y les dice todavía, atiéndanlo. Y si hay algo más que pagar, cuando regrese yo se los voy a pagar. Pero denle toda la atención que él necesita. No importa cuánto cueste, yo se lo voy a pagar. Yo voy a volver y voy a volver por él y voy a cubrir todos los gastos que él necesite. Eso es misericordia, dice el Señor. Haz esto, le dijo el Señor. ¿Quién es tu prójimo entonces?, le dice el Señor. No, pues el que hizo misericordia, dicen ellos. Ellos sabían lo que realmente significaba la misericordia. Pero esos hombres no lo hacían. No hacían misericordia por la gente que tenía necesidad, por la gente de su pueblo. Ellos miraban a la gente y en lugar de tener misericordia, la miraban con rechazo, con repudio. La miraban como aquellos hombres inmerecedores del amor de Dios, como personas que estaban así por sus pecados, por su maldad, y que no merecían el perdón y el amor de Dios. Y tal vez esos hombres, ese sacerdote que pasó y ese levita que pasaron, tal vez tenían ese mismo pensamiento. Por eso no se detuvieron a ayudar a ese hombre, porque ellos no sabían lo que significaba misericordia tal vez, o no sabían lo que realmente era hacer misericordia. Y eso qué triste es, ¿verdad? Que realmente nosotros podamos sentir solamente lástima, pero no saber lo que es la misericordia en verdad. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como lo manda y lo ordena en el Señor para alcanzar la vida eterna. Y otros de los problemas que tenemos es querer justificar nuestras vidas. Y es que estos intérpretes de la ley, en otras palabras, estaban diciendo: saben lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo hacerlo? ¿Quién es nuestro prójimo?, le preguntaron ellos. ¿Verdad? ¿Quién es nuestro prójimo? Entonces, cuando Jesús les aclara de esta parábola del buen samaritano, Él le dice: a ver, de todos estos tres, ¿quién es nuestro prójimo? No, pues el que hizo misericordia. Entonces Jesús le dice: dice, entonces hagan eso ustedes también. Así hagan también con aquellas personas que también están junto a su lado. Que ustedes puedan encontrar, que puedan ver que tienen necesidad y hagan con ellos misericordia. Porque muchos piensan que el prójimo es aquellos que están cerca de nosotros, nuestra familia, nuestro círculo de amigos, y pensamos que esos son nuestros prójimos. Y a ellos sí podemos extenderle la mano, podemos ayudarlos cuando pasa una necesidad, podemos estar con ellos, acompañarlos en una situación difícil y todo. Y pensamos que estamos cumpliendo con lo que Dios manda de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor nos da una revelación de que realmente eso no es ser misericordioso. Realmente eso no es nada fuera de lo común, que no es nada fuera de lo extraordinario, que no tiene nada extraordinario, dice el Señor. Porque fíjense en lo que dice Lucas 6:32. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienen?, dice el Señor. Porque también los pecadores aman a los que aman, dice el Señor. Y si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir algo, ¿qué mérito tienes?
porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces les dice el Señor: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ellos nada, dice el Señor, y seréis vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Y fíjense cómo cierra el Señor esta palabra: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aleluya, gloria a Dios. El Señor dice: sed pues misericordiosos, porque no es suficiente, hermanos. Es algo, Dios dice que es algo natural, que nosotros amemos nuestra familia, nuestros hijos, y le demos todo, y tal vez demos lo mejor de nuestras vidas para ayudarlos, para sacarlo adelante, a nuestros amigos, a los que nos aman. Eso, dice el Señor, no tiene nada de extraordinario. Para cualquier hombre eso es algo normal, es algo común. Pero lo que Dios manda es que nosotros hagamos misericordia. Y la misericordia consiste en ¿qué? En amar a nuestros enemigos, ayudar a aquellos de los que no podemos recibir algo a cambio, o que aquellos que no pueden pagarnos por lo que nosotros podamos hacer por ellos, que tal vez nosotros pensamos que son inmerecedores. Tal vez muchos pensamos que ellos están así porque ellos así lo quieren, porque ellos así se lo buscaron. Pero ¿quién de nosotros merecíamos el amor de Dios? ¿Quién de nosotros merecíamos el perdón de Dios? ¿Quién de nosotros merecemos las bendiciones que Dios nos da? Si Dios nos los da, si es lo que tenemos, si tenemos esta vida, es por el amor y la misericordia de Dios. Es por la misericordia grande que Dios ha tenido para con nosotros. Que aun siendo pecadores, Dios nos ama. Siendo merecedores, Dios nos bendice de gran manera. Por eso Él nos manda ser misericordiosos para con los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra que nos habla en Lucas 8:32, para mí es algo tan grande. Tal vez para nosotros digamos, es que hermano, esto es imposible hacerlo. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y si Dios dice, haz esto, es porque podemos hacerlo. Claro, tal vez con ese amor limitado que tenemos nosotros, tal vez no nos alcance para amar a esos enemigos, a esas personas que son difíciles a veces de amar, aquellas personas que tal vez te lastiman, aquellas personas que tal vez te han herido. Pero el Señor nos dice, amarás a tus enemigos. Porque entonces, si no lo hacemos, no estemos pensando entonces que estamos cumpliendo con la ley de Dios, con los mandatos de Dios, porque eso es uno de los principales mandatos, el amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin eso no podemos alcanzar la vida eterna. Y aquí el Señor lo deja muy claro. Yo no lo digo, la palabra de Dios a veces es muy dura. La palabra de Dios a veces nos golpea muy recio en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra vanidad. A veces nos saca, nos mueve de una comodidad. Pero la palabra de Dios nos sacude para que nosotros podamos alcanzar bendición, para sacarnos de una vida, de un estado de vida que nos ha conducido de una forma equivocada. Y la palabra de Dios quiere volvernos al camino de Dios, a incomodarnos de ese lugar cómodo por donde tal vez vamos o estamos viviendo, para llevarnos por el camino correcto de la vida eterna. ¿De qué sirve cuando veníamos ese domingo de visitar alguna iglesia? Mi hijo Paul me decía, papá, qué triste, ¿verdad? Es que muchos piensen que están viviendo una vida que puedan llevarlos al cielo, que puedan entrar al cielo, y que cuando llegue ese día puedan estar delante de Dios, y que Dios le diga, no, aquí tú no vas a entrar, tu lugar está allá abajo. Y eso me pegó mucho a mí, y dije, es cierto,
Tal vez muchos estemos viviendo así. Tal vez muchos pensemos que nuestra vida ya está asegurada allá en los cielos. Y cuando empecé a leer esta palabra, entonces dije, ¿realmente estoy cumpliendo con esto que Dios dice aquí? ¿Realmente yo estoy cumpliendo con lo que, esta respuesta que Dios le da a estos intérpretes de la ley? Que Dios le dice, bien ha respondido. O sea que no le faltaba nada. Que cumpliendo solamente esos dos partes de la ley, amar a tu Dios, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Con eso cumplimos para alcanzar el reino de los cielos. Y es que a veces nosotros nos enredamos en tantas cosas, hermanos, y nos afanamos en tantas cosas que nos olvidamos de los fundamentos, de los principios fundamentales de Dios para alcanzar esa vida eterna. Yo sé que la palabra a veces es muy difícil de digerir, de llevar a cabo en nuestras vidas, como estas palabras que Dios nos da, que Dios nos manda para hacer y alcanzar la vida eterna. Pero, hermanos, esta palabra a veces suele ser como la medicina, aquella medicina amarga, aquel medicamento que para consumirlo realmente se nos dificulta mucho y a veces no queremos ni tomarla, sabiendo que esa medicina va a traer sanidad a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, y nos va a quitar esas enfermedades. Pero a veces es tan amarga, es tan difícil de digerir, que preferimos no tomarla, aún teniendo esa consecuencia de que nuestra salud no va a mejorar. Pero cuando tú la digieres, empiezas a sentir esos beneficios de aquel medicamento amargo. Y así a veces es la palabra. A veces para nosotros es muy difícil de digerir, es muy difícil de llevar a la práctica. Pero, hermanos, cuando tú ya la empiezas a practicar, empiezas a sentir lo maravilloso, lo precioso que es vivir y experimentar esa palabra, ese modo de vida que Dios nos llama. Vieras qué hermoso es poder experimentar esos momentos que te lleva a cumplir la palabra de Dios, el vivir lo que Dios nos manda, a llevar esa forma y ese estilo de vida que Dios nos establece, que nos lleva a alcanzar la vida eterna. Yo les invito, hermanos y amigos, con todo el amor de mi corazón, en el amor de Dios, que meditemos muy bien en nuestras vidas. No sea que estemos viviendo como estos hombres intérpretes de la ley. Y lo digo con todo el amor y con todo el respeto, hermanos, que se merecen y que les tengo. Ustedes saben que les amamos. Pero mi deseo es que podamos cada uno de nosotros reflexionar en esta palabra y poder pensar si realmente estamos cumpliendo con esta ley de Dios. De amar a Dios con todo nuestro ser, tal vez nos resulte difícil, pero amar a nuestro prójimo, hermanos, amar a aquellos que tal vez son difíciles de amar, amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas, hermanos. Tal vez a veces nosotros podemos dar de lo económico, si se nos pide alguna aportación, darlo. Y gloria a Dios por eso, que es muy bueno, hermanos. Pero podemos hacer algo mucho más grande, hermano. Como lo muestra esta parábola del buen samaritano. Ese samaritano no solo dio de su dinero, sino dio de su tiempo, dio de su cuidado. Él se preocupó, él estuvo ahí al lado de esa persona, él veló por ella, él estuvo con ella, él la acompañó, gastó de su dinero, se quitó de su tiempo también para poder ayudar a esa persona. Y eso realmente, hermano, es lo glorioso, es lo hermoso, es lo maravilloso de poder mostrar ese amor de Dios, esa misericordia de Dios.
Por eso yo les invito, hermanos, que meditemos muy profundamente y analicemos nuestras vidas para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Les amamos y deseamos que Dios los bendiga, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.